Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Pero Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoque el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Amén. Gloria a Dios. Y el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Como siempre, Pablo empieza las cartas con las salutaciones. Y en las salutaciones vemos el deseo de Pablo de que las iglesias puedan recibir esas bendiciones de Dios, de que las iglesias, ¿no es cierto?, están obrando a través de la paz del Espíritu Santo, la paz que este mundo nos da. Y obviamente vemos el deseo del corazón de Pablo de ver resultados de la prédica del Evangelio en cada lugar. Que él levantaba una iglesia, obviamente él quería ver resultados, él quería ver frutos. Y obviamente muchas veces las cosas no eran de la manera que él pensaba, y siempre el enemigo tratando de influenciar a la gente para alejarlo de Dios. Y de hecho que todas las cartas vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay cosas buenas, hay cosas malas, hay exhortaciones, hay religión, hay falta de fe, hay malos testimonios, buenos testimonios. Y esto nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a desarrollarnos como iglesia, y en lo personal también. Pablo escribió la primera carta a los Corintios a fin de tratar varios asuntos, varios problemas. Había problemas doctrinales, de comportamiento, en los cultos de adoración, no se tomaba en serio. Eran cosas que iban evolucionando, cada vez iba en peor. Y algunas cuestiones prácticas, como por ejemplo, los cristianos tenían que tratar con los paganos. Los paganos son aquellos que no creen en Dios, creen en cualquier cosa, en los dioses griegos. Y de hecho que había mucha influencia, de tal manera que obviamente ellos se cansaban espiritualmente. Yo no sé si alguna vez experimentaste cansancio espiritual. Hay algunos que recién empiezan y obvio que no experimentaron eso todavía. Pero después, los que tenemos unos cuantos años en el camino del Señor, sufrimos las aflicciones y no nos fortalecemos, nos cansamos espiritualmente. Y es como que caemos en una rutina profunda en el cual parece que no podemos salir, pero esto es parte de la vida espiritual. Algunos utilizan, ¿no es cierto?, aquellas flaquezas para fortalecerse. Y es lo que Pablo decía. Me fortalezco en mi debilidad. ¿Me entiende? Cuando nosotros empezamos a pasar por ese camino, por ese trance, confiamos más en el Señor. Nos negamos. Y es como la carta a los Hebreos en el capítulo 10, creo que el versículo 39, que si retrocediere, no le agradaré a mi alma. Habla precisamente de que hay periodos en la vida en el cual parece como que las cosas en vez de avanzar retroceden, pero es parte de la vida cristiana. No quiero ser negativo ni pasarte una mentalidad negativa a vos, sino que quiero que vos entiendas la realidad espiritual. Y esto nos ayuda precisamente a desarrollar fe. Porque ahí es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Ahí es cuando nosotros, ¿no es cierto?, cargamos la cruz.
Ahí es cuando nosotros empezamos a levantar el escudo de la fe y a que los dardos del enemigo no nos penetren, no nos llegue, no nos hiera. Los problemas eran tan grandes en la iglesia de los Corintios que los ancianos encargados que estaban en ese lugar, en esa iglesia, tuvieron que escribir una carta a Pablo pidiéndole sus consejos, pidiéndole socorro. Y lo que le contesta Pablo fue lo siguiente. En 1 Corintios, me faltó un 1 ahí atrás. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería a los hombres no tocar mujer. En este punto, yo quiero que entienda que para entender esta parte, el segundo punto del versículo 1, tenés que tocar el fondo histórico. ¿Por qué Pablo le habla así de esa manera? Pero primero, acá nos habla a las claras de que la desesperación era tan grande y tan fuerte que tuvieron que escribir una carta. Y esto va relacionado a la sexualidad. Porque obviamente los cultos en Corintio, como todo culto pagano, a dioses griegos o a dioses babilónicos, se dedicaban, o mejor dicho, las mujeres tomaban las riendas del culto y eran sacerdotisas, y se practicaba la homosexualidad, se practicaba la prostitución. Según se calcula por los libros de historia relacionados a Grecia y a los lugares de Tarsis, eran aproximadamente unas 10.000 prostitutas que en cada templo, había aproximadamente 12 templos, trabajaban y ministraba a sus dioses. Y era un problemón para la iglesia. Era un problema terrible, tremendo. Hoy quizás no tengamos el mismo problema, pero se asemeja. Porque la tentación está al tiempo que vos le das de tocar tu teléfono. Si vos no sos responsable en lo que estás haciendo, vas a sufrir muchísimo. Entonces la tentación está. Y la iglesia en Corintio tenía una tentación tan grande, tenía que luchar para mantener la doctrina, para mantener la fe. Tenía que luchar para resistir al enemigo. Claro, al principio podés decir yo soy fuerte, a mí no me va a pasar, pero cuando empieza a transcurrir el tiempo y vos te vas a la iglesia una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, 20 veces, ¿no es cierto? Pero el enemigo está trabajando contigo, llega un momento en que estás cansado, estás agotado, y en vez de utilizar la fe y de clamar y de pedir socorro a Dios, te deslizas por las corrientes de este mundo. Es lo que más o menos a la iglesia de Corintios le estaba pasando. Por ese motivo, Pablo escribe de esta manera y le dice: bueno, le sería a los hombres no tocar mujer. Ahora bien, eso lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. No era una cuestión de la iglesia de Corintios nada más. En la iglesia de Corintios se notaba más, pero en todas las iglesias en aquel entonces estaba pasando por tribulación, por tentaciones fuertes, gigantescas, tremendas, que ellos tenían que resistir.
La Biblia está llena de advertencia que les dicen a los hermanos, bueno, sean fieles, resistan en la fe, levanten el escudo de la fe, combatan esto con la espada del Espíritu, no retrocedan. Está llena de advertencia porque apuntaba todo a lo mismo. Juan, por ejemplo, escribe que muchas veces se malinterpreta este versículo bíblico: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Dando a entender de las tentaciones por las cuales tenían que pasar. Y no solamente las tentaciones de aquellas mujeres, o también tenían que pasar por las tentaciones que la misma familia te presenta cuando se burla de ti, cuando, ¿no es cierto?, se enojan contigo porque cambiaste de religión, cuando son tonterías, son todas estas cosas que el enemigo pone en la cabeza de la persona para que no conozca la verdad. Entonces, ¿qué dice acá? No améis al mundo, no améis. Amar al mundo es estar en conformidad con el mundo. Es desear lo que tiene el otro, no siendo la voluntad de Dios. O sea, cuando vemos, ¿no es cierto?, que amar al mundo involucra ceder a las tentaciones, inmediatamente debemos ser conscientes de esto y abstenernos por la fe, no retroceder, saber que detrás de todo eso está el enemigo que quiere hacerte resbalar, que te puso una cáscara de naranja, de banana, para que vos resbales, para que vos te caigas y no te puedas levantar. Detrás de esto está el enemigo. ¿Por qué tiene tanto interés el enemigo de hacerte caer? ¿Sabe por qué? Porque él sabe que sos un enemigo en potencia. Él no quiere que prediques la palabra. Él no quiere que ores. Él no quiere que intercedas, mucho menos que leas la palabra, mucho menos que te congregues en una iglesia. Él no quiere eso porque sabe que tiene enfrente suyo un enemigo en potencia, que quizás no sepa lo que tiene por dentro, o las herramientas que él tiene, o los armamentos que tiene espiritualmente hablando, pero el enemigo sí lo sabe. Y por eso no te deja avanzar, por eso no te deja crecer. Pero es ahí cuando tenés que hacer fuerza, es ahí que cuando tenés que levantarte. En la debilidad del hombre viejo te tenés que levantar, porque ahí es cuando se fortalece tu hombre nuevo, el hombre según Cristo, el hombre según la imagen de Cristo dentro tuyo. Ahí podemos experimentar. Y ahí sí tiene sentido cuando dice no améis al mundo. No es una cuestión de arito, ni de pelo largo, ni de pelo corto, ni de negro, ni de blanco, ni de nada de eso. Ni que tiene taquito y que no tiene taquito, me da lo mismo. Acá dice no améis al mundo con relación a lo espiritual, al tentador, aquel que quiere sacarte de la voluntad de Dios, aquel que por eso utiliza miles de cosas. Utiliza la hechicería, la brujería, la magia negra, la magia roja, la magia blanca. Utiliza el vudú, el candomblé y todas esas cosas para desviarte de la voluntad de Dios. Y utiliza las imágenes, ¿no es cierto? Ay, llorar, perder una imagen de yeso. Jamás se me ocurriría eso. Ni cuando era soltero, ni antes de conocer a Cristo. Me parecía hasta ridículo. Pero yo no quiero ofender a nadie, pero quiero llamar a la conciencia. Llamar a la conciencia. Dejemos la idolatría de lado para no ofender a nadie. Pero sí me enfoco en que amar al mundo se relaciona a eso. No se relaciona al legalismo. No porque te imponen esto,
Porque hoy tenemos culto de doctrina, y en el culto de doctrina, ¿no es cierto?, te enseñan a cómo tenés que tener el pelo y cómo tenés que tener los aritos, y si no tenés que tener aritos, porque eso es sinónimo de esclavitud, y no tenés que tener el taco alto, porque eso es sinónimo de... vamos, que no es así. Entonces, la iglesia de Corintio estaba pasando por situaciones en las cuales hay cosas, hay reglas que en otras cartas no la explica porque no había necesidad. En el capítulo 7, en adelante, Pablo escribe lo que piensa. Pero Pablo intenta no solamente resolver los problemas que tantas dificultades ocasionaba a los cristianos en aquel entonces, sino que quería principalmente que ellos sean en todo guiados por el amor cristiano. En todo guiado por el amor cristiano. Por eso es que hay algo inaludible. Es el amor que te guía a hacer todas las cosas. Porque cuando nosotros empezamos a expresar el amor de Dios, empezamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos. Amor no es ser condescendiente. Ay, chichara, pobrecito. No. Cuando entendemos lo que es el amor de Dios, nos ponemos en el lugar de Jesucristo. Podemos entender que Jesucristo no vino solamente a apiadarse de aquellas personas perdidas, sino que también vino a educar. Vino a darle un norte a la gente del mundo entero. Vino a darle un propósito a sus vidas y un destino. Y esto es lo que Pablo quería enseñar. Sin amor, nadie que se dice llamar cristiano puede llevar a otra persona a Jesucristo. Jamás. Jamás. Sin conocer el amor de Dios, sin que el amor de Dios acá haya compungido tu corazón de tal manera que empezás a funcionar conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que Pablo dice lo siguiente, Primera de Corintios capítulo 16 versículo 14: y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hasta ahí está incluyendo todo, incluye todito. Esta recomendación es válida para nosotros hoy en día. Si todo lo que hacemos lo hacemos con amor, como iglesia, en forma local, como iglesia, en forma local, vas a ver que todo es fácil. E inclusive no vas a tener necesidad de nada, porque otro hermano va a ver tu necesidad de decir, ay, le voy a dar una mano. ¿Me estás entendiendo? En el concepto que tenía de iglesia, Pablo lo relaciona a un cuerpo en el cual tiene que ser nutrido, alimentado, ejercitado y bien proporcionado. Es por eso que Pablo habla de la iglesia como cuerpo, para que puedas entender. Pablo había fundado la iglesia en Corintios y conocía perfectamente bien a todos los cristianos que vivían en ese lugar. Ahora, pretendía visitarlo posiblemente y permanecer en Corintios todo el invierno, o sea, 3 meses. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 7, dice lo siguiente: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros
o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde debo ir, haya de ir. Porque no quiero veros de paso, por un ratito nomás, visita de doctor. Pues espero estar con vosotros algún tiempo, si Dios lo permite. Si es que Dios lo permite. Ahora bien, Pablo escribe la carta a los Corintios desde Éfesos. Tenía que pasar por Macedonia. Esta era la región de Macedonia. Esta. Entonces, sí o sí, tenía que o hacer un viaje por barco, pero si tenía que ir por Macedonia, tenía que ir hasta Troas, y en Troas ir hasta Grecia, y de Grecia a Corintio. Y este era el tercer viaje misionero. Y podemos ver el gran trabajo que realizó Pablo en su tercer viaje. Kilómetros, levantó iglesias y por espacio de casi 20 años estuvo predicando el evangelio. Pablo escribe en el año 54, 55 después de Cristo, durante la estadía que estuvo en Éfesos. Desde Éfesos escribe una carta, y en Éfesos se había quedado porque Dios estaba haciendo grandes milagros en ese lugar. Y toda la gente de alrededor iba directamente a Éfeso. Vamos a ir ahí porque está Pablo. Vamos a ir ahí porque vos sabés que el Dios que predica Pablo sana a los enfermos. Es tremendo este hombre. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 8. Pero estaré en Efesios hasta Pentecostés. Una fiesta que obviamente festejaban los judíos, donde se entregaban las primicias. Y acá podemos ver que al final del tercer viaje misionero se iba a ir a Corintios, o sea, iba a estar con los corintios. Y ahí podemos ver Hechos de los Apóstoles 18, 24 hasta el capítulo 21, versículo 16. Léanlo en su casa. Pablo había aproximadamente quedado en Éfesos 2 años. 2 años se quedó. ¿Haciendo qué? Bueno, así continué por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacia Dios, milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales del cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Él no tenía que hacer mucho teatro para sacar fuera a los demonios. Él simplemente creía que Dios puede obrar a través de una prenda. Él simplemente creía que había unción del Espíritu Santo, que había una promesa de liberación, de sanidad. Y por espacio de 2 años, Pablo trabajó en Efesios de tal manera que, bueno, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque no queremos exaltar al hombre, se hizo una fama y una reputación, que aunque él no quería eso, la gente obviamente casi le adoraba.
Entienda, por favor. Entonces le vienen con otra historia. Es como que Dios le está diciendo a él, mira, ahora te quiero en Corintios, porque está pasando por este problema y muchos no saben qué hacer. La iglesia es un lío porque se ponen a discutir en el mismo culto. Se levanta uno y empieza a refutar y empieza a discutir, y se levanta el otro y empieza a señalar con el dedo que aquella mujer se cortó el pelo y era prostituta. Y había un problema tan grande que ya no sabían cómo resolverlo. Y Pablo vio la necesidad, entonces dice, no, yo no me voy a ir por un ratito, me voy a quedar todo el invierno para solucionar este tema, y quiero que me guíen a las casas de aquellos que hacen problemas para que yo pueda hablar con ellos. Esa es la intención de Pablo, y esa es la intención, esa debe ser la intención de cada pastor. No el de hacer números, sino que la iglesia, ¿no es cierto?, todas las cosas que hace la iglesia, la haga con amor. Corintio era una ciudad próspera, romana, de Acaya, famosa por los cultos y el comercio también, y la inmoralidad. Era tanta la inmoralidad de los corintios que aquellos que querían ir a divertirse, a farrear en ese lugar, tenían un dicho, y eso está en los libros de historia: vamos a corintiar. Era tanta la inmoralidad que había en Corintios que ellos utilizaron ese dicho. ¿Para qué? Era sinónimo de cometer inmoralidades. También en la ciudad era muy religiosa, tenían 12 templos. Uno de los templos fue dedicado a Afrodita, diosa del amor. Otro era a Esclapio, dios de la sanidad, y otro de Apolo, que era el más grande. Y te estoy nombrando los más grandes. Después habían otros templos. Y había un templo judío, una sinagoga judía chiquita, ahí. Y la minoría de los cristianos que no iban a la sinagoga, sino que se congregaban en las casas, ellos eran una minoría, un 1% en toda la gente que había. Y estaban pasando por ese problema, enfrentando dificultades para afirmarse en la fe, enfrentando las burlas de los demás, porque el enemigo le ponía eso en la cabeza. La situación era bastante difícil. La situación era insoportable en ese lugar. Así que necesitaban a alguien que verdaderamente esté fuerte espiritualmente hablando. Y como Pablo fundó esa iglesia, digamos, únicamente Pablo va a poder resolver este problema. Nosotros no tenemos la capacidad, pero él la tiene. Dios lo utiliza. No voy a ir de paso nada más. Me voy a quedar todo el invierno si Dios lo permite. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 12, habla precisamente de la tentación, porque la iglesia de Asia Menor estaba pasando por una necesidad exactamente casi en la misma situación que la de Corintio, quizás con menos influencia de gente, pero estaban pasando por la misma situación. Entonces les dice, a título de fortalecer a la iglesia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le prometió a los que le aman. Entonces, Santiago no va a hablar así de balde. Había un trasfondo histórico.
estaban pasando por la misma situación, pero con distintos personajes. La iglesia a la cual se dirige estaba pasando por un momento en el que la iglesia estaba dividida. Por un lado, los ricos y famosos, y por el otro lado, los pobres y menesterosos. Y los ricos no se juntaban con los pobres, al contrario, ostentaban más cuando se veían con esa gente. Yo no me junto con esa chuspa, yo soy del vid. Cuando en realidad el mismo Jesucristo, Dios mismo, se hizo pobre para enriquecer a aquellos que creen en Él. ¿Cómo el enemigo empieza a poner en tu mente y en tu corazón cosas, ¿no es cierto?, que son contrarias a Dios y que a vos te parece que están bien, pero no están nada bien. Solamente cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a entrar en la presencia de Dios, podemos descubrir. Los corintios amaban la filosofía y de los deleites o pasiones desordenadas. Dos cosas que tiene que evitar la iglesia: la intelectualidad y la sexualidad. Para los corintios era normal. Sus vidas transcurrían normalmente. Salían borrachos y drogados de los templos. Atendé lo que te estoy diciendo, porque era así, a ese nivel iba. Era a ese nivel. Y los demás se reían. Era como que le estaban diciendo a la gente: y si no fumáis, no farreáis, y si no te drogáis, si no tomás, ¿para qué vivís? ¿Es así? Los que estuvimos mucho tiempo en el mundo sabemos eso. Y cómo el enemigo trata de influenciar a las personas para sacarlos de la voluntad de Dios. Amaban la filosofía y solían hacer reuniones en la plaza, en los lugares públicos, para hacer grandes debates. Y se levantaba uno que era un seguidor de Aristóteles, y otro que era un seguidor de Platón, y otro que era de Sócrates. Y se levantaban y empezaban a debatir sobre el universo, sobre las estrellas, sobre la formación del mundo, sobre el carácter de la persona, y empezaban a debatir todo tipo de ciencia. Y uno sabía más que el otro. Era tremenda esta gente. Intelectualidad era lo que sobraba. Es por eso que Pablo le escribe en el segundo capítulo, la primera de Corintios, del 4 al 5, dice: ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque estaba lleno de gente que estaba tratando de refutar la idea de otro, y la iglesia estaba siendo contaminada. No porque yo soy de Apolo, no yo porque yo soy de Pablo, y Pablo es más inteligente que Apolo. Y estaban los más santulones que decían: ustedes adoran a Pablo y a Apolo, pero nosotros somos seguidores de Cristo. Los espiritualoides estaban a la orden del día. Yo no vine a ustedes con mucha filosofía o queriéndole impresionar. A mí me da lo mismo, me da igual. Pero ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí si no soy inspirado por el Espíritu Santo. Ay de mí si yo verdaderamente el Señor al cual yo predico no está en el momento que yo lo predico. ¿Escuchó? La iglesia es el cuerpo de Cristo, y Pablo encontraba en el cuerpo de Cristo que no es
una simple figura alegórica. No es. El cuerpo de Cristo, de hecho, es un cuerpo como cualquier otro, pero le voy a explicar su función. El cuerpo de Cristo resucitado, escuche bien lo que le voy a decir, por medio de ella, por medio de la iglesia, Cristo vive y actúa en el mundo. Eso tiene que ser la iglesia, la expresión de Cristo acá en la tierra. Y no lo es. Y no lo es. Está el Espíritu Santo que está precisamente funcionando en la iglesia en forma colectiva para que usted pueda, ¿no es cierto?, para que las personas que no conozcan a Cristo los conozcan, pero con los hechos, no con palabras. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, dice así: porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Acá está hablando de uno como un componente, es como la Trinidad. La Biblia dice: Dios es uno. En su multifunción es uno. Uno significa componentes, no es único. Entonces Dios es uno en su función y único en su deidad. Pero los que tienen mente plana no entienden esto. Entonces tenemos que entender acá, escuche, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, o sea, como diciendo: che, vos cabezón, vos que te la das de judío y de muy religioso y de muy santulón, todos tomamos de un mismo espíritu, ¿me escuchaste? O sea, griego con toda su filosofía y con todo su intelecto, sea esclavo, y ahí ponen, ¿no es cierto?, a la gente con menor categoría, sea esclavo, sea libre, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Con tantos pensamientos filosóficos, es obvio que habría diferencia de pensamientos. Los corintios estaban acostumbrados a debatir entre pensamientos y siempre había una persona que era más inteligente que otra. Eso siempre fue así. Y es por eso que Pablo les dice lo siguiente: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién dice? Que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué tremendo. Entonces, es por eso que hay tantos problemas, celos, orgullos y fanatismo. Y los mismos problemas que hubo en aquel entonces los hay hoy en día. Pero hasta que no entendamos lo que es el cuerpo, va a ser difícil. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4 dice: porque aún sois carnales. Por eso piensan de esa manera. Quieren ayudar a otra manera, siendo que ellos tienen mañas dentro de sí. Quieren enseñarle a vivir a otra persona cuando en realidad
los que tendrían que vivir son ellos mismos. Siempre te quieren enseñar cómo tenés que hacer, pero ellos no practican. Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Ni andáis como hombre? Pregunta Pablo. Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo, no soy carnales. Cuando la iglesia empieza a introducirse el orgullo, la vanagloria, cuando vos empezás a adorar al predicador, ahí viene, a ver qué palabra tiene de mí. Cuando viene un profeta famoso, vuelvo a repetir, no creo en los profetas del Antiguo Testamento, y menos de hoy. En los del Antiguo Testamento quedaron en el Antiguo Testamento. Y cuando viene uno de esos, te dice, yo voy a ir porque quiero que me diga qué es lo que tengo. Quiero que me diga qué es mi futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a la iglesia o vas a visitar un adivino? Es inaceptable que haya divisiones en la iglesia. La iglesia de Jesucristo no tiene división. Cuando hay división es porque hay algún problema. Las distintas partes del cuerpo trabajan en conjunto para bien del cuerpo entero. Cada parte tiene una función y es indispensable. Cada función es tan importante como otra. Y al desempeñar bien esas funciones, cada parte contribuye al bienestar del cuerpo. Por lo tanto, no hay lugar para el orgullo, la vanagloria, los celos que producen división. Y es lo que enseñaba Pablo. Dice, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Hoy los voy a bombardear con versículos bíblicos, pero quiero que entiendan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen de él. ¿Está pasando eso en la iglesia? ¡Hello! Y nosotros queremos practicar eso. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque es un cuerpo, pertenece a un cuerpo. Los que no entienden la función del cuerpo no les van a dar importancia al asistir a la iglesia. No. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué aprender la palabra de Dios? ¿Para qué estudiar la Biblia? Y empiezan a buscar excusas y utilizan pasajes como el Espíritu os enseñará todas las cosas. ¿Es necesario? Claro que es necesario, porque somos un cuerpo. Nada más que por eso y por otras cosas más. Pero de hecho que somos un cuerpo. Y Jesús viene a buscar un cuerpo. No viene a buscar a uno, sino a un cuerpo. Necesitamos ir a la iglesia, por supuesto. Esto no era nada más que un problema nuevo, no era más que un problema de acá, de allá, del pasado, sino también hoy en día lo podemos ver. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se
manifieste que no eran de nosotros. No era como esto no es un trabalengua, pero lo que quiero decir es que lo que estaba diciendo Juan era precisamente, escuchen, esto no es una excusa. Si salieron es porque no habían recibido nada, porque no aceptan la verdad de la palabra de Dios. Entonces no pertenecen al cuerpo. Y si tienen otros ideales y vienen a la misma iglesia, no pertenecen al cuerpo. Entonces tarde o temprano se van a ir. ¿Por qué? Porque no pertenecen al cuerpo. Uno de los problemas más grandes, ya con esto voy a estar terminando, más graves de la iglesia, es la falta de compañerismo. Voy a explicar eso. El compañerismo es el vínculo que se establece a partir de una relación afectiva con las personas. Un valor indispensable para el desarrollo de la persona, sea grande o sea pequeño. Ser buen compañero implica, y atienda bien lo que le voy a decir esta mañana, implica colaboración, respeto, comprensión, apoyo y ayuda a los demás desinteresadamente. ¿Eso tiene que practicar la iglesia? Claro que sí. Y entonces va a ser un cuerpo, va a ser una iglesia. Es así. Y con esto quiero terminar. ¿Cuándo vamos a llegar a esto? Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, a la unidad de la fe. ¿Estamos teniendo la misma fe? ¿Estamos procurando mover los mismos montes que los otros? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios, vuelvo a repetirlo. ¿Cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a conocer al Hijo de Dios? Si toda la Biblia habla de eso, toma en cuenta Juan capítulo 5, versículo 39. La Escritura dan testimonio de él. A un varón perfecto. La palabra perfecto viene del griego teleos, que significa íntegro, llenos, completos. A la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. La iglesia, para ser iglesia, tiene que tomar en serio esto.